Bien, ahora sí. Bien. Ahora sí te escucho. Qué bueno. Bueno, me alegro. Bien, entonces, yo les dije, en el punto 5 consultaron, cuando hablamos de implicación, tenemos que tener en cuenta la definición, ¿sí? La definición decía que P no iba a implicar a Q, ¿sí? Si se verificaba qué cosa, que el valor de verdad de P sea verdadero y el valor de verdad de Q sea falso. Entonces, recuerden siempre que yo les dije, no podemos partir, ¿sí?, de una premisa verdadera para llegar a otra falsa, ¿sí? Bien. Entonces, en ese punto lo que tenían que hacer era lo siguiente: identificar quién era P, quién era Q, teniendo en cuenta al relacionante o al conectivo lógico que teníamos, ¿sí? Creo que el ejercicio decía, ya les voy a buscar, a ver si lo tengo a mano. A ver si lo tengo por acá. Acá está. En el punto 5, el ejercicio decía, dada la proposición, y decía, si una función es derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto. Eso decía. En el ítem A, identificar las proposiciones simples. Bien, entonces, ahí lo que nosotros teníamos que ver, quién era P y quién era Q, ¿sí? A eso se refería con identificar las proposiciones simples. Recuerden que una proposición era simple cuando una proposición o la definición de proposición simple decía que era una asociación de palabras, ¿sí?, cuya estructura está formada por un sujeto y un predicado. Entonces, si nosotros miramos bien, esa proposición es compuesta, porque me dice, si una función es derivable en dicho punto, coma, entonces, ahí tendríamos el conectivo lógico en el entonces, es continua en dicho punto. Entonces, una vez que identificamos quién es P, diríamos, P igual, una función es derivable en un punto, y Q va a ser una función es continua en dicho punto. ¿Sí? Si bien no aparece después del conectivo la palabra función, pero está haciendo referencia al mismo, ¿sí?, al mismo sujeto, en este caso. Entonces, para P era una función es derivable en un punto y para Q una función es continua en dicho punto. En el punto B, expresar en lenguaje simbólico el condicional o implicación. O sea que una vez que nosotros teníamos quién es P, quién es Q, o teniendo en cuenta lo que me decía la proposición ahí, ustedes lo que tenían que hacer era pasar al lenguaje simbólico esa proposición. Entonces, P implica Q, ¿sí? O P entonces Q. En el ítem C decía, escriba en lenguaje coloquial sus implicaciones asociadas. Recordemos que nosotros en la implicación teníamos 3 implicaciones asociadas, ¿sí? Asociadas a ella, ¿sí? ¿A quién? A la implicación. ¿Cuáles eran? Eran la recíproca, ¿sí? Q entonces P, la contraria, no P implica no Q, y la contrarrecíproca, no Q implica no P. Y por último, negar las implicaciones, simbólica y coloquialmente. Entonces, hubo confusión
para algunos cuando tenían que negar la contraria y la contrarrecíproca. Porque por ahí me planteaban y me decían, pero ya está negada. No, no está negada, ¿sí? Porque una cosa es tener dos proposiciones negadas y una esté implicando a la otra. Si yo tengo que volver a negar esa implicación, por eso a eso tenemos, siempre que vamos a negar una implicación, tenemos que recurrir a la definición de la negación de la implicación. ¿Sí? ¿Qué decía la definición? La definición decía que la negación de la implicación es igual o es equivalente a la conjunción del antecedente, ¿sí? Y la negación del consecuente. Entonces ustedes negaban simbólicamente la implicación y después escribían el lenguaje coloquial. Cuando negamos una implicación, nos cambia no solamente el conectivo lógico, ¿sí?, de esa implicación, sino que también se modifica su lenguaje coloquial. Porque si yo, por ejemplo, digo, si una función es derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto, si yo niego esa implicación, me va a quedar una función es derivable en un punto y no es continua en dicho punto. Ahí desaparece la palabra sí, ¿sí? Va a desaparecer la palabra sí y cambio el conectivo de la implicación por la conjunción. Entonces, siempre que ustedes tengan duda a la hora de resolver un ejercicio, recurran a los contenidos, ¿sí?, al material con el que ustedes cuentan, o recurran a los apuntes que tomaron durante la clase, o hagan la consulta, ¿sí? Entonces, de esa manera se resolvía el ejercicio 5. No sé si respondí tu duda. Sí, profe. ¿Sí? Está bien. Ujú. Bien, ¿querés que lo hagamos para que vea cómo quedaba realmente el ejercicio? ¿Quieren que lo hagamos a ese ejercicio, chicos? Por mí sí, ¿O van a... profe. Para ver si, porque yo tengo acá que le mandé y para ver bien en qué me he equivocado. Ok, entonces lo vamos a hacer a ese ejercicio. Entonces la proposición decía, si una función es derivable en un punto, entonces es derivable en dicho punto. Profe, disculpe, ¿no era entonces es continuo en dicho punto? Perdón, entonces es continua en dicho punto. Ya me sonaba raro hasta a mí. Entonces, ahí vamos entonces. Entonces tenemos la proposición. Si una función es derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto. ¿Sí? Lo primero que teníamos que hacer era identificar las proposiciones simples. Entonces, si nosotros miramos en la proposición, podemos marcar, en este caso, el conectivo lógico, y el conectivo lógico lo tenemos acá. En el entonces, ustedes marcan, ¿sí? Ustedes pueden rayar, si
si toman nota o cuando vuelvan a reescribir el trabajo práctico, ¿sí? Marquen, ¿sí? Ustedes pueden marcar, resaltar para poder identificar sus conectivos. Entonces yo sé que de acá hasta acá tengo una proposición a la que voy a llamar P. A esa la llamo P. Y por ende, por consiguiente, la que sigue, la proposición simple siguiente va a ser Q. Entonces, ahí ya identificamos P y Q, ¿sí? Ahora lo trasladamos. Entonces, para P va a ser igual una función es derivable en un punto. Ahora, ¿quién va a ser Q? Q va a ser una función es continua en dicho punto. Le tenemos que dar sentido a la oración, no podemos poner es continua en dicho punto, ¿sí? Ahí ya tenemos el ítem A, ¿sí? Hemos identificado las proposiciones simples. Después, ¿qué pedía el ejercicio? Pedía expresar el lenguaje simbólico, el condicional o implicación. O sea que esto era A, para B, lo vamos a expresar en lenguaje simbólico, el condicional va a ser que P implica a Q. Y el ítem C decía expresar, escriba en lenguaje coloquial sus implicaciones asociadas. Entonces, las implicaciones asociadas. Dijimos que eran 3 implicaciones asociadas a esta. Entonces vamos a tener la recíproca. Ahí pedía el lenguaje coloquial nada más. Si ustedes escribían recíproca y ponían la parte simbólica que era que Q implica P, estaba bien también, ¿sí? Y esto les va a servir a ustedes para cuando vuelvan a ver, escribir las implicaciones asociadas, entonces van a decir que la recíproca Q implica P. Entonces vamos a decir, si una función es continua en dicho punto, entonces es derivable en un punto. Entonces la recíproca quedaría, si una función es continua en dicho punto, entonces es derivable en un punto. Y si ustedes hubiesen puesto, si es continua en dicho punto, entonces una función es derivable en un punto. Ahí estaría faltando la palabra función, ¿sí? Pero como yo sé que esto proviene de esta implicación, ¿sí? Yo lo voy a considerar igual. Bien, entonces ya tenemos la recíproca. Ahora vamos con la contraria. Y la contraria decía que era igual a quien a no P implica no Q. Y vamos a decir, si una función no es, perdón, no, no es derivable en un punto,
entonces no es continua en dicho punto. Y ahí teníamos la contraria, ¿sí? Si una función no es derivable en un punto, entonces no es continua en dicho punto. Y por último, la contrarrecíproca, que la contrarrecíproca era igual a que no Q implica no P. O sea que viene a ser en lo opuesto de quién, de la recíproca. Y ahí vamos a decir, si una función no es continua en dicho punto, entonces no es derivable en un punto. Bien, entonces la recíproca quedaría, si una función no es continua en dicho punto, entonces no es derivable en un punto. Y el último ítem, que era el D, decía negar simbólica y coloquialmente las implicaciones, ¿sí? Entonces, primero tendríamos que negar esto, ¿sí? Negamos primero la implicación y luego las implicaciones asociadas. Entonces diríamos, negación. Entonces vamos a negar la implicación primero. Vamos a decir, negamos, ¿sí? P, entonces Q, y esto va a ser equivalente o es igual a ¿qué cosa? A la conjunción del antecedente, fíjense, antecedente consecuente. Conjunción del antecedente y negación del consecuente. Entonces ahora lo que yo tengo que escribir acá es lo que me quedó, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que expresar de la implicación que yo tenía al principio. O sea que ya me queda de esta manera. Entonces ahí voy a decir que esto es igual a ¿qué? Una función. Ya le saco la palabra así. Una función es derivable en un punto y, porque ahora tengo y, ya no tengo el entonces, y no es continua en dicho punto. Ahora negamos las implicaciones asociadas a ella, ¿sí? Entonces, negada la implicación quedaba, una función es derivable en un punto y no es continua en dicho punto. Ahora vamos a negar la recíproca. Entonces, volvemos a escribir recíproca o directamente escriben de manera simbólica, ¿sí? La recíproca entonces era negación, Q entonces P, que esto es igual a conjunción del antecedente, acá en este caso mi antecedente pasa a ser Q, ¿sí? Conjunción del antecedente y negación del consecuente. Y nos fijamos cómo estaba escrita en la recíproca. La recíproca decía, si una función es continua en dicho punto, entonces es derivable en un punto. Ahora que está negada, quedaría
una función es continua en dicho punto y no es derivable en un punto. Bien, ahora neguemos la contraria. La contraria era entonces negación, paréntesis, no P implica no Q. Y esto va a ser igual. Conjunción del antecedente, no P, y, perdón, acá era no Q. Ahí es no Q, ¿sí? No P implica no Q, es en realidad. Entonces, conjunción del antecedente, fíjense que el antecedente no se modifica, ¿sí? Queda tal cual está, negado, y negación del consecuente. Y nosotros, siempre que neguemos una proposición que ya está negada, va a quedar de manera afirmativa, ¿sí? O sea, porque acá voy a tener negación de otra negación, entonces queda la afirmativa. Y eso es por ley de involución, se llama. Entonces, en el lenguaje coloquial, esto va a quedar de la siguiente manera. Si una función, no, desaparece la palabra sí, perdón. Una función no es derivable en un punto, una función no es derivable en un punto y no es continua, en dicho punto. Y ahí teníamos la negación de la contraria. Profe, una ¿por qué consulta. no sería que sí? sería Porque es positivo, claro. afirmativo. Ah, perdón. Tienen razón. Y es continua en dicho punto. Perfecto. Porque ahora sí quedó de manera afirmativa. Muy bien, chicos. Y ahora, por último, negamos la contrarrecíproca. Negación, abrimos paréntesis, no Q, entonces no P. Y esto es igual, dijimos, conjunción del antecedente y negación del consecuente, negación de otra negación, queda afirmativa. Entonces, en el lenguaje coloquial va a ser una función no es continua en dicho punto y es derivable en un punto. Y ahí quedaría el ejercicio completo. ¿Sí? Eso era todo lo que tenían que hacer en el ejercicio, en el último punto del trabajo práctico. ¿A algunos le quedó así? No. No, profe, me salió todo mal el D. Sí, profe, a mí No, también profe, o pasa sea, que, Perdón. Yo pensé que se negaba todo normalmente la oración, claro, lo o que se sea, que hacía es... Yo también. se negaban las implicaciones, pero no sabíamos que yo por lo menos no sabía que
digamos, al negarlo pasaba a ser una función, Una la conjunción. implicación. Y eso que eso estaba en la teoría que yo les envié, ¿eh? Claro, claro, pero negué directamente las implicaciones, digamos. Sí. Profe, yo lo hice bien, nada más que, por ejemplo, en la Q, cuando identificamos las proposiciones simples, puse es continuo en dicho punto, entonces me ha quedado todo así. Bien. Cuando vuelva a ocurrir eso, entonces vieron que yo les dije ahora al principio, tenemos que darle sentido a la proposición, ¿sí? Entonces, como la proposición está hablando del mismo sujeto, entonces a nosotros nos habilita a volver a, cuando tengamos que identificar quién es P y quién es Q, volver a escribir la misma palabra, en este caso que es función, ¿sí? Pasó exactamente lo mismo, ¿se acuerdan cuando tenían que escribir en una ejercitación hallar la equivalencia? ¿Sí? Nosotros teníamos una conjunción y teníamos que escribir de manera equivalente, ¿sí? Una proposición que representara esa conjunción. Entonces, ¿qué se estaba pidiendo ahí? Que identifiquen quién era P y quién era Q. Y esa proposición era, no sé si se acuerdan, Juan y Pedro van al teatro, ¿sí? Entonces, ustedes escribieron como P, escribieron Juan va al teatro, y como Q pusieron Pedro va al teatro. Acá en este caso ocurre lo mismo con la implicación, ¿sí? La misma proposición está hablando del mismo sujeto, porque dice, si una función es derivable en un punto, entonces es continua en dicho punto. Si nosotros tenemos que identificar P y Q, como hicimos en este caso, podemos volver a escribir, y eso es más que nada para darle sentido a la proposición. ¿Se entiende, no? Para que no quede sujeto para que no quede tácito el sujeto. Sí, sí, se entiende. Igual que una que habíamos puesto, son médicos, y ahí pusimos Juan es médico, Pedro es médico, pero la verdad que no, lo hice Exactamente. mal, no me di cuenta. No importa, ¿no? O sea, no todo está mal. Yo por eso les dije, sí, que de todas maneras yo voy a considerar igual, sí, porque yo entiendo que se refiere a la función. Pero esto es para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Como para la próxima realizar bien el ejercicio, ¿sí? Profe, pasa que lo de la negación no lo dio en clase, no lo pasó en la teoría. Por eso tal Mm, vez la mayoría lo ha hecho mal, porque dije, o sea, yo estaba seguro de que no estaba. Digo, bueno, algo le estoy pifiando y lo estoy viendo en este momento y no está. Pero sí hay algunos chicos que cuando fueron a la clase presencial tomaron nota. no está. Vos sabés que yo pensé que estaba en la teoría. No, en la teoría no estaba, pero en las clases sí, o sea, yo como apunte los había tomado eso. Entonces lo pensé y nunca lo agregué, porque sí sé que está implicación, ¿sí? El tema de implicación está, lo que no sé, yo pensé que había puesto la negación de la implicación. No, sí, sí, está todo excepto eso, lo de la negación nada más no está, pero bueno, o sea, no hay problema, de todos modos era sencillo, pasa que nos faltó eso y capaz que fue como una pata que nos confiamos y no nos dimos cuenta de volver a mirar la clase para poder ver eso que nos faltaba. Porque Claro, todo está en lo los otro, apuntes. claro, porque todo lo otro está. O sea, de hecho, yo el único punto que sé que tengo mal es ese último, que es la negación esa que yo no la había visto, no me acordaba. Bueno, entonces voy a volver a revisar los contenidos, ¿sí? Para ver y les agrego negación de la implicación y se los envío. De todas maneras, ahora ya saben cómo queda cuando negamos una implicación, ¿sí? Sí, quedó clarísimo. Bueno, ¿algún otro punto del práctico? Yo sí voy con respecto a las consignas, más que nada, ¿sí? Les voy a aclarar algo con respecto a las consignas. Que hay un punto que generó dudas, que fue el 4, que dice negar las proposiciones del ejercicio 1, ¿sí? Entonces hay dos cosas para tener en cuenta acá. Si yo digo negar las proposiciones del ejercicio 1, en realidad es una consigna tramposa, ¿sí? Porque si yo miro así muy por arriba, digo, tengo que negar todo el ejercicio número 1. Pero
hay una palabra que a mí me está indicando que no tengo que negar todo el ejercicio 1, porque me dice negar las proposiciones, ¿sí?, del ejercicio 1. Entonces, ¿quiénes son mis proposiciones en el ejercicio 1? Es P, es no Q, o Q, y es R, ¿sí? Esas son las proposiciones. Otra cosa diferente hubiese sido si yo digo negar las operaciones del ejercicio 1. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe, quedó todo claro. Bien, y en el ejercicio 3 era un ejercicio fácil también, porque yo les di los valores de verdad de B, de Q, y de R y de S. Entonces lo único que tenían que hacer, según el conectivo lógico que ustedes tuvieran, era sacar su valor de verdad, ¿sí?, de cada una de las operaciones. Bueno, tabla de verdad, creo que anduvieron bastante bien, ¿sí? En el práctico está bien explicado de dónde sale, por qué ponemos 2 y 2 en P y 1 en Q si tengo 2 proposiciones, y si tengo 3, tengo 8 valores de verdad, por qué ponemos 4 verdaderos, 4 falsos, después de 2 en 2 y después de 1 en 1. Eso sale de dividir por 2, ¿sí? Ir dividiendo por 2, entonces de esa manera sé cómo ubicar los valores de verdad en nuestra tabla de verdad. Bien. Entonces, eso con respecto al trabajo práctico, en general yo creo que les ha ido bien, la mayoría ha consultado, ¿sí? Y eso es signo de que han trabajado realmente. Y nada, yo creo que les va a ir bien. Felicitar a los chicos por el compromiso, ¿sí?, por haber cumplido. La gente que por ahí estuvo complicada se comunicó conmigo y bueno, me ha presentado sus razones particulares en las que yo he tenido consideración. Entonces eh, hay cosas que uno no puede prever en la vida, entonces yo entiendo que nos pueden surgir problemas, a cualquiera de ustedes también les puede pasar. Entonces, ante alguna eventualidad de ese tipo, algún problema personal o algo, se comunican conmigo y me dicen, profe, mire, no voy a poder llegar a enviar el trabajo práctico. Entonces, yo prefiero que hagan eso, ¿sí?, que se comuniquen y me digan la problemática que están teniendo, y yo doy una prórroga de entrega, ¿sí? Bien. Entonces, cerrada la unidad número 2 con el práctico, yo les prometo tratar de enviarles la respuesta en estos días. Vamos a adentrarnos en la unidad número 3, que es razonamiento. ¿Pudieron buscar las leyes lógicas? ¿O ir viendo, por lo menos? Algunas. ¿Puede repetir la pregunta, que se me cortó un poquito el internet? Si pudieron ir viendo algunas leyes lógicas o reglas de inferencias. Bien, algunos dicen que sí, entonces vayan viendo algunas, ¿sí? Vayan armándose su cuadrito o tabla de leyes o reglas de inferencia, que eso nos va a servir a nosotros para, ¿qué cosa? Para demostrar si un razonamiento es válido o no lo es. Entonces, desde el vamos, todos los razonamientos son válidos, excepto, ¿sí?, algunos que no se pueda demostrar. Si un razonamiento no se puede demostrar, si no se puede demostrar la validez de un razonamiento, entonces ese razonamiento no es válido. Pero por lo general, todos los razonamientos son válidos, pero ¿por qué? ¿Por qué son válidos? Porque nuestro razonamiento, la estructura de nuestro razonamiento, están compuestas por premisas, ¿sí? Y las premisas, cualquiera sea la premisa, mientras sea una proposición, son verdaderas. Siempre nuestras premisas son verdaderas dentro del razonamiento.
Entonces, nosotros, para demostrar un razonamiento, existen tres métodos para demostrar la validez de un razonamiento. Y esos métodos, uno de esos métodos es el método directo, ¿sí? Entonces, ¿este método en qué consiste? Sí, reglas de inferencia, ¿sí? O leyes lógicas, ¿sí? Uriel, ¿qué pregunta? No, quería preguntar si eran reglas de inferencia, Sí, porque me han saltado así en internet. Bien, dale. sí, Disculpe la reglas de molestia, inferencia. profe. No, y de hecho te estaba contestando, Uriel, no es molestia. Bien, entonces, dijimos que para demostrar un razonamiento existen tres métodos, ¿sí? Que se utilizan, que nosotros podemos utilizar cualquiera de ellos, salvo caso que una consigna, por ejemplo, diga demostrar si este razonamiento, la validez o invalidez del razonamiento por el método directo. Entonces ahí ya se está imponiendo o se está diciendo a través de qué métodos van a demostrar la validez de un razonamiento. Entonces, ¿cuáles son esos tres métodos? El primer método es el método directo. ¿En qué consiste este método? Este método, ¿sí? Sabiendo en qué consiste, que sabiendo que las premisas son verdaderas, ¿sí? Entonces se debe demostrar en este caso que la conclusión es verdadera, ¿sí? Que la conclusión también es verdadera. Y para ello podemos utilizar cualquiera de las reglas de inferencia, según las proposiciones que nosotros tengamos, según el conjunto de proposiciones. Bien, este método, ¿sí? El método directo deja de lado a la conclusión, deja de lado la conclusión y partimos desde las premisas para demostrar que esa conclusión es verdadera. Y que su conclusión, vamos a suponer que es P afirmativa. Entonces, por reducción al absurdo, lo que hace es negar, ¿sí?, la conclusión y a partir de las anteriores, ¿sí?, en algún momento utilizar esa conclusión negada y demostrar que realmente es válido el razonamiento. No, es un poquito más complejo este método. Parece complejo, pero a la hora de la práctica es sencillo. Y el último método que sí es bastante complejo es el método del contrarrecíproco, ¿sí? O sea que vamos a utilizar la contrarrecíproca en este método para demostrar si un razonamiento es válido o no lo es. Bien, en definitiva, se trata de eso, esta primera parte de la unidad número 3. Pero para eso nosotros tenemos que tener en cuenta de qué es un razonamiento, ¿sí? Tenemos que tener en claro qué es un razonamiento y qué es un razonamiento deductivo, ¿sí? Un razonamiento lógico. Y un razonamiento, ¿sí?, lógico, es un argumento, ¿sí? Se lo llama así a una secuencia de proposiciones en la que una de ellas, ¿sí?, se llama conclusión, se obtiene de otras llamadas premisas. Y la lógica tiene como principal objetivo la demostración de la validez o no de esos razonamientos. Entonces, ¿cuándo un razonamiento se dice que es válido? Si al ser verdadera sus premisas, también lo va a ser la conclusión. Es decir, que no se puede dar el caso de que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Si se diera ese caso, entonces diríamos que todo el argumento va a ser no válido. O sea que no se va a demostrar la validez de ese razonamiento. Bien, eso por un lado.
Sí, chicos, yo el material se los voy a enviar, tranquilos, ¿sí? Yo ahora les estoy como, estoy charlando el tema, ¿sí? Estamos charlando el tema nada más. Sería la unidad 3, Adrián, que acabo de ver tu pregunta. Así es que tranquilo, Maxi, que tu cerebro vuelva de vacaciones, por lo menos en esta charla. Tranquilo que hay material de todo, ¿sí? Tranqui. Entonces estamos charlando nada más en este minutito que nos queda de la unidad número 3, en qué va a consistir. Entonces, de eso se va a tratar. Junto a nuestras reglas de inferencia, vamos a demostrar, utilizando alguno de los métodos, la demostración de un razonamiento si es válido o no. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a ver rapidito en este minutito, antes de que cortemos, vamos a suponer que nosotros tenemos un conjunto de proposiciones. Yo estoy armando una acá rapidito. No la vamos a hacer tan larga, entonces... Yo se los voy a mostrar en qué va a consistir. Bien, esto sería un conjunto de proposiciones. La podemos tener expresada ya de manera simbólica o estar en el lenguaje coloquial y ustedes pasarlo al lenguaje simbólico y ubicarlos de esta manera. Tenemos en la primera proposición P implica Q, en la segunda que Q implica R, en la tercera no R y como conclusión tenemos a no P. Entonces, ustedes ya cuando tengan sus reglas de inferencia o leyes lógicas separadas, lo que van a hacer es mirar este conjunto de proposiciones. Nosotros tenemos que demostrar, ¿sí?, que de todo este conjunto de proposición tenemos que llegar a no P, ¿sí? Si nosotros llegamos a la conclusión a no P, entonces estamos en condiciones de decir que este razonamiento es válido, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrar expresados de esta manera, ¿sí? O también esto es igual o lo mismo que decir que P entonces Q y Q entonces R y no R, entonces no P. Esto iría entre corchetes. Si ustedes hacen la tabla de verdad de este conjunto de proposiciones que tienen acá, les tiene que dar verdadero, ¿sí? Todos los razonamientos válidos dan como resultado en la tabla de verdad una tautología. Bien, entonces podemos encontrarlo así o así de esta manera. ¿Cómo hacemos para demostrar? Entonces, si nosotros miramos bien, en nuestra tabla de reglas de inferencia o leyes lógicas, hay una ley lógica que se llama del silogismo hipotético. El silogismo hipotético dice, voy a hacer con otro color, el silogismo hipotético dice que si P implica Q y si Q implica AR, por lo tanto voy a obtener como resultado que P va a implicar AR. ¿Sí? Y después tenemos otra ley lógica o regla de inferencia, la del modus tollens tollendo, que dice que si P implica Q y tengo no Q, entonces voy a llegar a no P o viceversa, ¿sí? Puedo tener que P implica Q no Q, o puedo tener que P implica Q y no P y me da como resultado no Q, para cualquiera de las dos. Y después tenemos el modus ponens, ponendo, que dice que si P implica Q y tengo Q o P, voy a obtener P. Entonces, esas yo las muestro así rápido. Si ustedes miran y se encuentran, a ver, acá en el silogismo hipotético puedo trabajar con la proposición 1 y 2. Entonces van a decir de 1 y 2, de 1 y 2 por silogismo hipotético y separan a las dos proposiciones, P entonces Q, Q entonces R, voy a obtener P entonces R, ¿sí? Fíjense,
¿Qué es lo que saco acá? Saco la proposición que se repite. Porque aparte, por silogismo hipotético, yo acá estoy diciendo que si P implica Q y Q implica R, ¿sí? Entonces, si P está implicando a Q y Q implica a R, entonces voy a obtener R, ¿sí? Y a este le vamos a llamar A. Trabajamos esta proposición y esta proposición. Nos queda trabajar la tercera. Y si miramos bien, en la tercera podemos trabajar con A. Entonces vamos a decir de A y 3 por modus tollent tollendo, ¿sí? Porque fíjense, R está negado acá. Entonces voy a decir que P implica a R, no R. Por lo tanto, ¿qué voy a obtener como resultado acá? Voy a obtener no P. Y llegué a la conclusión a la que yo quería llegar. Por lo tanto, el razonamiento es válido. De esta manera vamos a trabajar en esta unidad, ¿sí? O sea, de esta manera vamos a demostrar si un razonamiento es válido o no. También podíamos haber trabajado la proposición 2 y la proposición 3, ¿sí? Y de ese resultado trabajamos con la proposición que nos queda. Siempre a medida que vamos trabajando una proposición con otra, el resultado tenemos que trabajar con alguna de las siguientes o anteriores que no hemos trabajado. Me la llevo, dice Maxi. No,